Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta masterclass, la prueba pericial médica y psicológica en los juicios laborales. Para los que ya vienen teniendo cursos con nosotros, ya deben saber que nosotros les pedimos que silencien el audio y también desactiven la cámara, de forma que quede solo el audio y la cámara de Osvaldo, que va a compartir pantalla. Si tienen preguntas, nosotros al final de la exposición damos un espacio para que puedan preguntarlas mediante el chat, así que se va a habilitar cuando termine. Y los que están viendo en Facebook, también, si quieren pueden comentar en la publicación y yo se la transmito a Osvaldo, la leo y se la transmito. Bueno, ahí estoy viendo a Osvaldo, lo voy a hacer como anfitrión, así puede... Hola Osvaldo, ¿puedes activar el audio ahí? ¿Qué tal? Buen día, Federico. ¿Me recibí bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahora te van a aparecer gente que se une, pero yo los admito. Perfecto. Comenzamos entonces. Dale Osvaldo, todo tuyo. Cualquier cosa estoy acá. Perfecto. Muy buenos días. Un gusto, una vez más, compartir este espacio de Microjuris, que es un espacio muy federal, porque lo he visto por ahí al doctor Burgos de Salta, también hay gente de Trelew, gente de Chaco, gente de Mendoza. Me alegra muchísimo realmente que tengamos este panorama tan federal y que haya tantos participantes conectados e interesados por este tema. El tema es importante para nosotros porque, salvo que alguno de ustedes tenga una doble titulación, es decir, que además de abogado sea médico o abogada o médica, que no es mi caso, tenemos que incursionar por nuestra actividad en un terreno que no conocemos y en consecuencia que no dominamos, que es el terreno de los médicos y particularmente el de los psicólogos. Por eso el tema de hoy abarca también a las pericias psicológicas, porque estas han traído bastante problemática a los juicios. Ya vamos a ver luego por qué. Yo les voy a compartir ahora un Power donde vamos a ir viendo algunas cuestiones generales, primero para que se entienda, digamos, qué es una pericia, cómo se designa un perito, etcétera, etcétera. Y después vamos a entrar directamente en el terreno laboral, donde trataré, en función de la cantidad de años que ejercí la profesión, que fueron muchos, y los 15 que tuve en un tribunal de trabajo, de darle de alguna forma algunos tips, cosas que de pronto no necesariamente están en los libros. Hay un libro que yo tuve el honor de dirigir hace unos años, que editó Repar, sobre las enfermedades y los accidentes inculpables. Y allí se me ocurrió, para hacer algo distinto, insertar un capítulo médico y un capítulo psicológico. El psicológico estuvo a cargo de una psiquiatra y el médico obviamente a cargo de un médico. Y tuvo muy buena repercusión esto, porque, y se los recomiendo, lo van a encontrar seguramente en alguna biblioteca, porque si tienen que hacer alguna vez alguna cuestión vinculada a esto, los puede ayudar. De hecho, van a ver en este Power que, entre otras cosas, yo trato aquí de darles pautas sobre, por ejemplo, qué debe pedirse en una pericia médica, que es una de las primeras dificultades que tiene el abogado. Por supuesto que uno puede cortar y pegar, pero hay que adaptar el pedido al caso y hay algunas cosas en particular que se pueden pedir. Bien, vamos a compartir pantalla entonces y vamos a empezar a ver
de qué trata esta cuestión. ¿Qué es un perito? Bueno, el perito obviamente, todos tenemos una idea de qué es un perito. Es una persona que tiene un conocimiento científico, también puede ser artístico, técnico o práctico, que informa bajo juramento, después vamos a ver las sanciones que puede tener si falsea en todo o en parte la verdad, le informa al juzgador sobre puntos litigiosos que se relacionen con la especialidad, el saber o la experiencia. Puede llamarse experto, técnico, etcétera, según la materia que aborda. Lógicamente, hay determinadas materias como la médica o la odontológica, por ejemplo, que solo puede ser perito quien tenga un título universitario que lo habilite. Distintos son otros tipos de expertise, como se les llama, donde de pronto no necesariamente hay que tener un título universitario. Por ejemplo, un experto en arte. ¿Y qué es la pericia? Es el informe que hace este perito sobre temas que obviamente no son comunes al común de los mortales, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y la pericia judicial es la que se presenta en un expediente a requerimiento de la autoridad judicial, que es quien puede pedirla y quien va a designar al perito. A nivel nacional existe un cuerpo médico forense. Cuerpo médico forense que en una época se ocupaba de muchas cuestiones. Asuntos penales, asuntos civiles, asuntos laborales. Claro, llegó un momento que colapsó, lo que hizo que hoy, por ejemplo, en materia laboral, para poder llegar al cuerpo médico forense hay que tener una autorización especial, donde el juez tiene que autorizar que la cuestión llegue al cuerpo médico forense. De lo contrario, el tema va a terminar con los peritos de lista. Algo similar ocurre en muchos casos, dependiendo de la provincia, ya que estamos tan federales hoy, y que tiene que ver con la cantidad de peritos que haya en cada departamento judicial. Les tomo como ejemplo San Isidro. En San Isidro hubo un momento en que había 2 peritos nada más para todo. Yo siempre he dicho, lo ideal, luego van a ver por qué lo digo, es que el perito fuera un perito oficial. Entre otras cosas, lo adelanto. ¿Por qué? Porque el perito oficial, si cobra un sueldo por hacer el trabajo, no tiene ningún interés particular en que una pericia dé un 10, un 15, un 20 o un 50% de incapacidad y en consecuencia que eso haga fluctuar los valores en juego. El perito de un Estado obviamente cobra de alguna medida en función de lo que uno puede pensar a priori que no necesariamente va a ser absolutamente imparcial. Pero sigamos con esto. El Código Procesal Penal de la Nación regula la designación, la actuación, la excusación, las recusaciones de las pericias. Si la profesión no está reglamentada o no hubiere peritos diplomados o inscritos, debe designarse a una persona con conocimientos y prácticas reconocidos. Por ejemplo, en materia de arte, en Cava, se acude a lo que históricamente se ha llamado el Banco Municipal, que es un lugar de remates donde se empeñan obras o se llevan obras para que salgan a remates y tienen un plantel de peritos de gran categoría.
¿Cómo se designa el perito en materia civil? Perito único de oficio entre peritos inscriptos. Y le cabe a las partes la posibilidad de designar consultores técnicos. También acá el Código Procesal Civil y Comercial regula la designación, la excusación, las recusaciones, etc. Y lo mismo que ya vimos. Si hay un título habilitante en esa ciencia, por ejemplo el caso del médico, que nos vamos a referir enseguida, tendrá que tener el título. De lo contrario, se buscará al experto en función de alguna cuestión como la que acabo de mencionar, para el caso, por ejemplo, de una obra de arte. Vamos a entrar a nuestro terreno. Acá lo primero que tengo que decir, por lo que hablé al principio, que salvo que alguien tenga una doble titulación, quien les habla y quienes me escuchan, somos todos abogados. Claro, ¿qué hace esto? Hace que para un juez, vamos a hablar de este lado del mostrador, yo, pese a que me jubilé hace muy poco, todavía es como que me siento en tribunales, por eso digo esto, sea muy difícil enmendarle la plana al médico. Y a su vez, el letrado, de una parte o de otra, ¿de qué va a depender? Va a depender de un profesional que lo asesore a él, ya sea para iniciar la demanda, o bien si tiene que contestar una pericia de la cual le han dado traslado. La 24028, antigua ley de riesgos, exigía para iniciar el juicio acompañar un certificado médico. Y era algo que no me parecía del todo mal. Hoy, por supuesto, esto está superado, está solucionado, una ley de riesgo de trabajo de otro tipo, un sistema de otro tipo. Pero, de alguna manera, lo que se buscaba evitar era que los reclamos fueran, para usar un término no técnico, al voleo. Me parece que tiene un 20, me parece que tiene un 30. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver los baremos. Y los baremos son fluctuantes, lógicamente. Y en algunos casos, la fluctuación varía hasta un 20%. El baremo dice entre el 20 y el 40%. Se dan una idea de que hay ahí en el medio, del 20 al 40, una gama muy amplia donde uno puede pararse. Y sin embargo, en teoría, es la misma patología. La columnaria, por ejemplo, se da muchísimo que exista esa diferencia, lo cual es lógico por otra parte, ¿no? Bien, sigamos. ¿Cómo se los designa? Son nombrados de oficio, el número puede variar de 1 a 3 a criterio del juez y de acuerdo a la índole del asunto. Muchas veces se buscaba usar de nombramientos de peritos con el objeto de que después, de alguna forma, el demandado tenía que acordar porque, para usar una expresión muy francesa, le podía llegar a costar más cara la salsa que los caracoles. ¿Por qué digo esto? Claro, porque le decía, mire, usted aunque gane el juicio, va a tener que pagar el perito técnico, el perito contador, el perito médico, el perito psicólogo, el perito oftalmólogo, porque el médico no le alcanzaba por la patología. Como se quería acordar, tenía 5 pericias. Más allá después de las limitaciones que impusieron algunas leyes, la realidad es que hubo momentos donde la cuestión era, bueno, ¿cómo termino esto que me salga lo más barato posible? ¿Cierto? Por más que la conclusión es que la incapacidad era 0 o 1 o 2%. Bien.
También en las distintas leyes procesales de las distintas provincias tenemos formas diversas, aunque con algunos puntos de contacto, de designación del perito. Y lo que se hace en general es un listado donde los peritos van, se anotan y de ese listado se va eligiendo. Esto también tiene la problemática de que muchas veces, cuando hay pocos peritos, según el departamento judicial, aún estos peritos de lista, hay que tratarlos como entre algodones. ¿Por qué? Porque si no me presenta la pericia, excede los plazos, yo lo intimo y a veces por economía procesal me piden un plazo mayor y es preferible dárselo a tener que removerlo y designar otro perito. Ni hablar en el caso de un accidente de trabajo, donde el perito lo que puede hacer es simplemente ordenar los estudios que va a hacer el trabajador. Pero lógicamente no tiene cómo hacerlos él, porque no está dentro del tribunal. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que el trabajador empieza a ir de un lugar a otro. Ahora vamos a ver que de alguna manera, a través de las últimas modificaciones a la ley de riesgo de trabajo, más allá de los defectos que se le pueden encontrar, ha tenido algún aspecto positivo en este sentido, que ya vamos a ver cuáles son. Bueno, peritos hay peritos generales, peritos particulares, como dije, porque por ahí el médico legista solo no alcanza, peritos oficiales, que ya les comenté quiénes eran, peritos de oficio inscritos en las listas de los distintos foros. ¿Cuáles son las normas generales sobre peritación? ¿Puede el perito incurrir en un falso testimonio? Bueno, la respuesta es sí. Y fíjense que se le aplica la misma normativa que al testigo. Esta que uno, cuando le va a tomar declaración a un testigo, le dice: señor, le recuerdo que el Código Penal reprime con prisión a 4 años al testigo que callara en todo o en parte la verdad. Aplicable, como ven, también a los peritos. Y además, si el falso testimonio se comete en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena, como verán, aumenta considerablemente. Por supuesto, el perito debe guardar reserva por el secreto médico, por ejemplo, el médico, de todo cuanto concierne a la pericia que está haciendo. Y el juez puede corregir con una medida disciplinaria la negligencia o la inconducta del perito, pero como ya dije, con cautela, porque a riesgo de quedarse sin el perito. El perito viene, acepta el cargo bajo juramento de desempeñarlo fielmente. Este es un decálogo que lo vamos a ver rápidamente, pero para que ustedes después lo lean. Medio Rojas fue un gran médico legista. Y fíjense lo que dice, ¿no? En el punto 2, por ejemplo, es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. Porque claro, cada uno le cuenta al médico su historia. El médico lo que tiene que ver es la realidad, no la historia que le cuenta. La excepción puede tener tanto valor como la regla. Desconfiar de los signos patognomónicos, los síntomas. No fiarse de la memoria. Una autopsia
no puede rehacerse. Bueno, esto lo dijo Nevio Rojo hace mucho tiempo. Hoy en realidad se puede rehacer, claro que nunca es tan buena como la primera, ¿no es cierto? Escribir con claridad, este es uno de los problemas que tenemos, porque ustedes saben que así como nosotros de vez en cuando tiramos un latinazgo como para que la gente vea que uno pasó por la Facultad de Derecho, los médicos tienen una terminología muy complicadita que si la vuelcan toda en una pericia, ni las partes ni el juez terminan entendiendo qué quiso decir este hombre. Y la realidad es que, más allá que ustedes como parte actora o demandada vayan a consultar, por ejemplo, al profesional médico para que les traduzca lo que el médico está queriendo decir, la realidad es que el médico tendría que ser lo más preciso posible y escribir de una manera sencilla. Y el arte de las conclusiones consiste en la medida. Tampoco es cuestión de hacer 50 páginas creyendo que el juez le va a regular más porque escribió 50 páginas. Bueno, esto ya lo hemos visto. El lenguaje comprensible. Esta es una anécdota que cuenta siempre el doctor Massa. La marcha eubásica y la marcha disbásica. ¿Qué es esto? Uno dice, bueno, ¿qué tendrá este señor? Tiene una marcha eubásica. Bueno, es nada más que decir que camina bien o que camina con algún defecto. Ahora ustedes miren la terminología. Si toda la pericia me la hace así, yo termino de leer y tengo que ir mínimamente a un diccionario médico a tratar de ver qué me quiso decir, ¿cierto? ¿Qué tiene la pericia médica? Lógicamente el encabezamiento, un preámbulo, se citan los autos, antecedentes de interés médico legal. El médico tiene que contar un poco la historia. Porque además, curiosamente, no siempre uno tiene en el expediente la historia clínica de la persona, y si la tiene está parcializada. Lógicamente, el médico legista, es decir, el que tiene el título de médico legista, tiene alguna ventaja. ¿Por qué? Porque cuando estudió para médico legista, le dieron además la terminología legal, que un médico que no es legista, en principio, no la tiene. Y puede, en general, llevar adelante una pericia. Lógicamente, si la cuestión es grave y tiene que ver con la traumatología o con la neurología, que son todas unas especialidades, ni hablar de la traumatología, donde hay especialista en pie, especialista en mano, especialista en oreja derecha, de izquierda. Entonces, bueno, allí habrá que hacer intervenir al especialista. Pero en principio, el médico legista tiene que poder hacer la pericia. Y en las consideraciones médico-legales, uno no puede pretender que el médico ofrezca una certidumbre absoluta, porque como nosotros, ellos también tienen bibliotecas que dicen para un lado una cosa y para el otro lado otra. Pero si el médico, a mí como juez y a ustedes como partes o como jueces, algunos de los que me escuchan lo son, les da la idea, más o menos, como dije antes, en palabras simples, los ayuda mucho. Porque además, la pericia no es vinculante para el juez. El juez la va a valorar y la va a apreciar en conciencia. Y acá viene una cuestión que es un tip o una recomendación importantísima. Cuando ustedes, parte demandada, estén esperando una pericia, tienen que saber que le van a dar traslado según el código procesal de que se trate.
por 3 días o por 5 días, y entonces tendrán que tener a mano el médico de la demandada para inmediatamente remitirle la pericia y decirle, doctor, ¿qué hacemos? ¿Impugnamos? ¿No impugnamos? ¿De qué se trata esto? Porque no lo entiende. ¿Estamos? Esto es muy importante. Estamos en la parte actora, exactamente lo mismo. Va a tener que tener, generalmente los abogados que hacen actora lo tienen, algún médico como muleta para poder resolver esto. ¿Por qué digo esto? Y esto es muy importante. Porque yo como juez estoy muy limitado si las partes no impugnan la pericia. Si las partes no impugnan para apartarme de la pericia, porque cuidado, para poder apartarme de la pericia yo tengo que fundar el apartamiento, no puedo decir, no, a mí me parece que el médico le erró, ¿qué puedo decir eso? ¿Se dan cuenta? O sea, salvo un supuesto excepcional, tuvimos un caso donde la pericia era ininteligible, a tal punto que de oficio decidí enviarlo al cuerpo médico forense, lo que es terrible, porque son 7 u 8 meses más de espera. Y pensé que el abogado de la parte actora iba a protestar y presentó un escrito diciendo, agradezco al tribunal que haya tomado esta medida, porque yo tampoco entiendo esta pericia. Pero insisto, la impugnación es muy importante, pero muy importante. Me da pie a mí como juez a poder interiorizarme más del tema. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, así como yo les digo, usted por la actora va a tener un médico, usted por la demandada va a tener un médico, nosotros no tenemos un médico de apoyo. ¿Qué voy a ir a ver al perito médico oficial que de pronto dice, bueno, a ver, si yo tengo acá una pericia para hacer, bueno, lo voy a ver al actor dentro de 8 meses? ¿Por qué? Porque no tengo otro turno. Voy a ir yo con un problema para que me explique una pericia médica. Yo he acudido muchas veces a médicos amigos y les digo, a ver si me puedo traducir esto. El cuerpo médico forense debiera estar para que yo pudiera hacerme asesorar en cada pericia. Y lamentablemente no lo tengo para eso. Quizás en alguna provincia lo puedan hacer. En Buenos Aires, difícil. La simulación. El doctor José Ingenieros, un eminente médico, psiquiatra, decía que es normal que el paciente simule. Entonces el médico tiene que ver si el paciente está simulando. Por eso hay que cerrar los oídos, como decía Nerio Rojas, y abrir los ojos. No importa la historia que me quiera contar, yo lo que tengo que estar atento es a lo que estoy viendo. Hay patologías que son particularmente conflictivas. Y además son de las más comunes. Las lumbares, las lesiones de hombros, de rodillas, ni hablar del famoso manguito rotador, que hacen deporte alguna vez han tenido algún encuentro con el manguito rotador, y luego con el traumatólogo, y luego con el kinesiólogo. Secuelas en las manos, la hipoacusia, son patologías complejas. ¿Cuáles son los puntos de pericia básicos? Este es otro tip importante. ¿Qué patología presenta el actor sobre la base de los reclamados? ¿Qué patología está vinculada al accidente o a las enfermedades profesionales denunciadas en la demanda? ¿Cuáles son los fundamentos científicos que permiten vincular o no estas patologías con los hechos denunciados?
cuál es el porcentual de incapacidad y sobre qué parámetros se determina. Hoy, me decía ayer el doctor Diego Tula, el 80% de las demandas que se presentan ya transitaron las comisiones médicas. Y esto, pese a las discusiones que se suscitan por los estudios hechos en las comisiones médicas, puede llegar a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando no conforme con lo que resolvió la comisión médica, él llega a la justicia, en realidad lo que hay que hacer es una pericia técnica normalmente, y no mucho más. Salvo alguna discusión salarial por pago no registrado. Pero si no, en principio, y el médico, el perito, es probable que con los estudios que reciba pueda, luego de revisar al actor, hacer un dictamen. Y esto aceleraría enormemente los tiempos. De hecho, hay una nueva ley de procedimiento en la provincia de Buenos Aires que no está aún vigente. Hemos escrito un libro con el doctor Massa y una serie de colaboradores, otros el doctor Tula. La ley no entró en vigencia, pero esa ley prevé que se puedan hacer estudios privados que resuelve el problema que comenté antes, que el trabajador ande en un eterno peregrinaje y que a veces hemos llegado a la sentencia en algunos supuestos en que las pericias no estaban finalizadas y el trabajador había fallecido. Y entonces establezcan ustedes el porcentaje de incapacidad y fúndenlo. Se dan cuenta que no es una tarea fácil, ¿no es cierto? Con los peritos no hay que pelearse. Esto se ve, no tanto quizá en las médicas, se ve mucho en las contables, ¿no? Esas impugnaciones, donde hay impugnación, y el perito contesta y se enoja con la parte, y la parte lo vuelve a impugnar, y hay un momento en que el tribunal tiene que pararlos, porque llegan a, no digo insultos, pero a cruzarse algunas frases duras, ¿cierto? La impugnación tiene que ser muy concreta, pero muy concreta. Acá hay que evitar la guerra personal. Si ustedes consideran que el porcentaje dado está mal, bueno, pues dirán por qué. Los baremos. El término baremo viene de un matemático del siglo XVIII, un tal señor Barrème, un francés. Y es una herramienta para reducir el error y eventualmente la discrecionalidad del médico en cuanto a la cuantificación o a la calificación del daño, estableciendo un valor numérico porcentual. Es decir, convertir un daño psicofísico en un valor numérico porcentual, dice el doctor Guillermo Maciá, el que escribió en nuestro libro el capítulo 1. Claro, esto no es simple. ¿Por qué no es simple? Por lo que dije antes. Porque el baremo necesariamente tiene que dejar abierto un porcentaje flexible, entre el 20 y el 30, entre el 15 y el 25, etcétera, etcétera, etcétera. La 26773 dice, para garantizar el trato igual a los damnificados, los organismos administrativos y los tribunales competentes deben ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a la tabla de evaluación de este baremo. Y además, la 24.557 ya obliga a fundar la pericia en la tabla de evaluación de incapacidades del decreto 659. ¿Por qué? Y porque hay muchas tablas. Este es el tema. Está el baremo del doctor tal,
y el baremo del doctor cual, algunos más o menos prestigiosos, pero en todo caso, siempre opinables. Y si el médico lo hace en base al baremo que más le conviene o que más le gusta a él, la cuestión se complica y mucho. ¿Qué pasa si no está en la tabla? Por ejemplo, una hernia inguinal incapacitante no operada, porque el baremo se refiere a hernias operadas con o sin secuelas. Bueno, no hay nada que impida que una situación no prevista pueda ser incluida en la tabla. No es imposible. ¿Qué pasa si la sentencia la reconoce un grado de incapacidad superior? Bueno, acá se puede dar el planteo de una cuestión federal, porque estamos frente a una resolución contraria a la validez de una norma nacional, excepto que excepcionalmente el juez haya encontrado algún otro elemento por el cual corresponde ir algo más allá del valor. No es común, lo aclaro. Más ha escrito sobre este problema que yo hablaba del riesgo de las pericias que no son oficiales. Y el primero es el peligro de vincular el monto de los honorarios con el valor económico del pleito, o la relación entre el resultado del pleito y la posibilidad del cobro de honorarios. El riesgo de la designación azarosa de peritos. Me decía un miembro de la Cámara Nacional en lo Civil de que él de pronto ha tenido que designar un perito de la lista para un caso grave, mira los antecedentes de ese perito y de pronto tiene un año o dos de recibido en la especialidad para la cual va a peritar. Y que en principio él ha desechado esos peritos en función de lograr otro perito que tenga mucha más experiencia en esa materia especial. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el magistrado no conoce el tema. Entonces, no es lo mismo un urólogo en un supuesto, pongamos en el caso de impotencia, que tenga un año de especialidad como urólogo y 4 o 5 de médico contra un urólogo que tenga 25 o 30 años ejerciendo la especialidad. Cuando hay que dirimir además una cosa de semejante envergadura, ¿cierto? Muy bien. Acá hablamos del resultado de los honorarios y el cobro de los honorarios y demás. Incluso hay legislación de diversas provincias. Le pido que después los miren porque nos están quedando unos 15 minutos. Quiero después abrir para alguna pregunta y nos faltan algunas cuestiones. Acá van a encontrar ustedes más puntos de pericia, que les pido que los lean con atención, porque ya son puntos de pericia más específicos. Es inútil que yo los lea ahora, porque no les voy a aportar nada, pero les va a resultar muy útil a ustedes verlos. Yo quiero seguir adelante porque quiero tratar las pericias psicológicas. Seguimos acá con las pericias médicas. Todos los puntos de pericia. Esto, créanme, les va a resultar muy útiles. Porque no es copiar y pegar. Esto está tomado de trabajos médicos, donde los médicos dicen, esto es lo que me tendrían que preguntar. Y normalmente no me lo preguntan. La psicológica. ¿Por qué digo que la psicológica es una pericia compleja? Porque muchas veces, ustedes lo habrán vivido, el médico da
un 5% de incapacidad y el psicólogo da un 20%. Un caso concreto, aplastamiento de la primer falange del dedo meñique, una persona de 20 y pico de años, en pareja, con un hijo. Nada extraordinario lo que tenía, se aplastó el dedo con una puerta en un baño de la empresa. Y la psicóloga le dio el 20% de incapacidad. Claro, yo siempre digo lo mismo. De poetas y de locos, todos tenemos un poco. Ahora, uno es uno y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces, seguramente, esto por ejemplo se ve en el que ha perdido el trabajo. En el momento que el perito ve, sobre todo si es psicólogo, los psiquiatras tienen otra visión del asunto. Que me perdone si hay algún psicólogo en línea. Pero claro, lo va a ver en el momento en que el hombre está deprimido, ni hablar hoy, ¿cierto? Porque no tiene trabajo y a lo mejor tiene una incapacidad ínfima desde el punto de vista físico, que no le va a impedir encontrar un trabajo. Por supuesto, si tiene un 40%, tiene un serio problema, seguramente. Pero un 4 o un 5% de incapacidad, si no es relevante para el trabajo que realiza, no debiera producir en su psiquis un impacto tan extraordinario. Ahora, si en el momento que va a hacer la entrevista, él está mal, porque se está divorciando, porque perdió el trabajo, porque tiene problemas para ver a sus hijos, por el régimen de visita, claro, el psicólogo se va a encontrar con un panorama negro y va a decir, bueno, pobrecito, este hombre está destruido, pero cuidado, que lo que usted le tiene que decir no es cómo está la psiquis del hombre en general. Lo que usted le tiene que decir es cómo está la psiquis del hombre en función de la incapacidad laboral por el accidente que sufrió, que son dos cosas completamente distintas. Pero lamentablemente y en general debo decir, por los años de tribunales, que es más o menos los tiempos, 20 años de aquel entonces a esta parte, cuando aparece toda esta cuestión de los psicólogos. Cuando yo ejercía la profesión por allá, por la década del 70, del 80 y del 90, no era tan frecuente la pericia psicológica. Bueno, lógicamente, acá hablo de qué es el daño psíquico, qué es el daño psíquico resarcible, cómo se expresa el daño psíquico. Esto les va a resultar muy útil para que lo vean después. Hay que pensar también que la entrevista con la psicóloga no es una serie de entrevistas, es una entrevista de como mucho 50 minutos, con algún test de donde la psicóloga va a extraer sus conclusiones, ¿verdad? Yo acá opino que debe tener, quien hace la psicológica, conocimientos médicos. ¿Por qué? Porque tiene que interpretar el examen físico. Para mí esto es clave. Además, muchas veces se hace la psicología cuando la física todavía no está terminada. Es un disparate. Es fundamental el examen físico. Porque si no, ¿qué va a evaluar el psicólogo? Va a evaluar una cuestión general del estado de la psiquis del individuo, pero que no tiene nada que ver con las secuelas del accidente o la enfermedad profesional que tiene. Por eso prefiero el psiquiatra,
porque puede interpretar el examen físico. Y después vienen todas las cuestiones, relevancia que se tiene además cuando hay porcentaje de incapacidad por móvil. Esto es muy importante, cómo juega en el móvil. Y entonces vienen todas las denominaciones estas raras, el desorden mental orgánico, otras que están directamente tomadas de libros americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay puntos de pericia para el psicólogo. Véanlos, son también puntos de pericia hechas por médicos psiquiatras para que ustedes tengan una buena pericia psicológica. Y acá vamos a ver algo de los baremos. Ahí está Monsieur Barem. Los baremos se desarrollan por capítulos. Piel, osteoarticular, cabeza y rostro, ojos, sistemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Sistema cardiovascular, sistema digestivo, neurología, psiquiatría, etcétera. Lo paso para que veamos un poquito los baremos. Nos están quedando unos 5 minutos, ya voy a abrir las preguntas. Estas son distintas cuestiones, pero fíjense lo que yo les decía en un primer momento. Fractura del cuerpo vertebral operada, de 10 a 15. Cervicobraquialgia postraumática con alteraciones clínicas, del 5 al 25. Miren la banda que hay acá. ¿Se dan cuenta? Amputación a nivel 1/3 superior del antebrazo, del 40 al 60. De una mano, del 40 al 60. Además hay un factor, lo que se llama el factor de ampliación. También, todos estos tienen unas bandas muy, muy importantes. ¿Está? Este es el factor de ponderación que le puede dar un porcentaje mayor cuando esto tenga incidencia para la dificultad en la realización de tareas habituales. Porque no es lo mismo perder un dedo para un obrero metalúrgico que perder un dedo para un pianista. Está claro eso, qué obvio, ¿cierto? Bueno, entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. En síntesis, y dejo de compartir, impugnen siempre las pericias, salvo que estén conformes con el resultado, es más que obvio, ¿no? De lo contrario, impugnen las pericias. Y háganse asesorar para la impugnación. Ayuden al juez, porque de lo contrario, la pericia, lo más probable es que quede firme tal cual el perito la hizo. Y fíjense bien en todos los puntos de pericia que les he puesto en el mapa. Federico, nos quedan 5 minutos, hay preguntas. Gracias, Osvaldo. No tengo problema, 5 minutos, 5 o 10 minutos, ¿no? Si hay muchas preguntas. Sí, un ratito. Ahí habilité, bueno, está el chat habilitado. Si tienen preguntas, ¿vos alcanzás a leerlo, Osvaldo? Lo estoy viendo, sí. Hubo una pregunta que pusieron antes de Matías, que bueno, aclaró excelente exposición, y dijo que quería preguntar al doctor cómo juega la consolidación jurídica del daño, artículo 7 de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando el perito estima una incapacidad menor, sosteniendo que el tratamiento médico para la afección no se encuentra agotado. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el supuesto en que ustedes tienen que tener el asesor para eventualmente contraponer a lo que el médico está diciendo. Habrá que ver si está agotado o no está agotado. Probablemente esto es una cuestión, es así. Tengo una pregunta acá que yo debo reconocer que no conozco jurisprudencia sobre juanetes.
Felizmente no tengo juanetes, además, así que no es un tema que me haya preocupado especialmente. Juanete causado por el mal calzado, ¿no? Bueno, hay que ver. Hoy los calzados, mira, hoy los calzados de seguridad generalmente son muy buenos y muy blandos, digamos. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, era terrible el tema y las discusiones que yo he tenido con delegados de fábrica, porque la gente no quería usar los calzados, porque el calzado era una roca y tenía una puntera metálica, que ni les cuento lo que era además, era el verano. Entonces era en las empresas que manipulaban muchas chapas, como los fabricantes de heladeras, por ejemplo, que yo asesoraba varios, era una lucha sin cuartel, y la gente planteaba esto, y seguramente yo ahora no lo recuerdo, alguno habrá planteado el tema de los juanetes. Hoy no creo que sea tan grave el tema, en tanto y en cuanto el empleador compre calzado de seguridad como es debido, ¿cierto? Otra pregunta, en el caso que el perito omita aplicar los factores de ponderación, ¿el juez lo debe aplicar de oficio? En realidad es poco probable que lo aplique de oficio. Yo lo que creo es que ustedes tienen que impugnar la pericia y hacerle ver esto al juez. Y el juez, con la impugnación de la pericia vuelve al perito, con lo cual el perito va a tener que expedirse. Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo se averiguan los antecedentes del perito? Bueno, los antecedentes se pueden averiguar. Hoy es fácil con la informática, ¿no es cierto? LinkedIn, la Academia Nacional de Medicina, que le ha prestado mucha atención a este tema de los peritos y tiene un libro sobre el tema de los peritos y los peritajes, hecho para abogados. Yo se los recomiendo, debe estar en alguna biblioteca y si no en la Academia Nacional de Medicina. Se ha preocupado mucho por este tema. Yo he asistido a muchos debates sobre esta cuestión. Y después también en las entidades que dan los títulos de especialista. Esta es otra cuestión, ¿cierto? Bueno, el PowerPoint, yo creo que me preguntan cómo conseguirlo, Federico, seguramente vos se lo podés hacer llegar. Sí, ahí dejan los meses en el chat y yo después descargo el chat y se los envío. Bueno, a ver, un incidente para una nueva pericia, no. Lo que se puede hacer es pedirle al tribunal, si la cuestión está muy discutida y muy debatida y muy bien impugnada la pericia, que pasen las actuaciones según la provincia y el departamento judicial de que se trate al cuerpo médico forense. En la provincia de Buenos Aires se lo van a mandar en principio a La Plata y tienen varios meses. En Cava van a necesitar una autorización especial, si no, no van a llegar al cuerpo médico forense con un expediente laboral. Así que habrá que ver en cada lugar. Bueno, el beneficio de impugnar por impugnar, no, yo no hablo de impugnar por impugnar, porque por supuesto que impugnar por impugnar es dilatar el proceso. Yo lo que digo es, impugnen si no están de acuerdo con la pericia, no impugnen siempre. ¿Qué más está decirlo? ¿Cómo se llama el libro? El libro de la academia, yo no recuerdo ahora, pero se los voy a pasar. Después le voy a pasar a Federico, porque lo tengo el libro, obviamente. Le voy a pasar a Federico el nombre del libro. Muy bueno. Está escrito por médicos y por abogados. A ver, acá tengo otra larga. El psicólogo extralimita la función. A ver, manifiesta la entrevista, de asesoramiento, ventila datos y generalmente lo manifestado por el perito judicial para el actor. Y bueno, Giorgetti, sí, yo lo entiendo. Lo que ocurre es que la tentación de poner al perito psicólogo, psiquiatra, es mucha porque dan porcentajes importantes. ¿Al perito quién lo paga? ¿El abogado o la parte? Bueno, no hay perito de parte en laboral. En civil hay consultores. El perito
el que los va a asesorar a ustedes como abogado de la parte actora tendrán que pagarlo ustedes, y abogado de la parte demandada, se supone que la empresa tendrá algún médico a quien consultar, ¿no es cierto? Si ya conocemos al perito y siempre hacerlo, se puede pedir que se lo cambie antes que acepte el cargo. Y no, miren, a ver, recusar al perito tiene que tener, generalmente son los mismos requisitos para recusación del juez, tiene que haber un porqué, no se puede recusar sin causa. No. Después tendrán que ver, si les dio 0 y tienen muchos ceros, y bueno, habrá que hacerle ver al juez que el perito da muchos ceros, sobre todo si ustedes pueden presentar, cuando impugnan la pericia, una contrapericia que diga, no, el actor tiene un 15 o un 20%. Cuidado además, porque nos ha pasado de mandar un expediente donde el perito le había dado un 10 y la parte actora reclamaba el 30, y entonces había una pelea fenomenal, y claro, dijimos, bueno, que nos zanje el cuerpo médico forense y volver el expediente en 0. Y cuidado, porque hay jurisprudencia de la Corte, que es razonable, me refiero a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dice que entre el perito de lista y el perito oficial hay que estar a lo que diga el perito oficial. ¿Por qué? Porque no tiene interés en el pleito. Así que si el cuerpo médico le da 0, es 0. Eso no lo levantan nunca más. Esto hay que tenerlo en cuenta también, cuidado. Acá yo no tengo en el chat más preguntas. No, yo tampoco veo. En Facebook también te están felicitando por la exposición y bueno, pidiendo el PowerPoint, así que los que están poniendo el mail en Facebook también se lo vamos a enviar. Bueno, coincido yo con los participantes, que todos te pusieron excelente exposición. Osvaldo, muchas gracias como siempre. Y bueno, no veo más preguntas. Bueno, me alegro. En un ratito te estoy pasando el nombre del libro, de manera tal que cuando le envíes el Power, ya le puedes enviar, lo tengo por aquí detrás en la biblioteca. Ahí que se... Dale, envíame el nombre del libro y yo envío todo junto a todos los mails. El nombre del libro. No es un libro hasta donde yo sé que haya salido a la venta, ¿no es cierto? Es un libro que se ha manejado dentro del ámbito de la academia, está muy bien impreso, es una maravilla el libro. Salió hace un par de años, hay varios académicos que escriben en el libro, muy bien, muy interesante. Pero, repito, en alguna biblioteca médica o seguramente a lo mejor la academia en la biblioteca, tiene una biblioteca fabulosa, la Academia de Medicina, además es preciosa la biblioteca, seguramente lo debe tener cargado online. Así que lo van a poder consultar. Van a tener el nombre para buscarlo al menos. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me alegró muchísimo ver que hay tanta gente conectada desde Chaco, de Chubut, de Salta, el amigo Burgos, Mendoza y demás. Sí, también transmitimos en Facebook, así que ahí se suma otra cantidad de gente. Por supuesto. Muy federales. Muy bien. Abrazo grande a la distancia para los participantes. Gracias. Gracias, Osvaldo. Un abrazo a todos. Gracias por participar. Nos vemos. Chau, chau.